Pues muy buenas a todos, soy Santi y bueno, como siempre, lo primero de todo, daros las gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y por supuesto dar la bienvenida a los nuevos suscriptores, agradeceros como siempre el apoyo que le dais al canal. Y en el vídeo de hoy pues venimos con un perfume de la casa francesa BDK. Vamos allá, dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá y como decía en la intro, pues hoy comparto con vosotros pues un perfume de la casa BDK. BDK Parfums, casa francesa, independiente, nicho, que bueno, pues como si de una biblioteca aromática se tratase, pues es una casa pues, que trata de inspirar, trata de evocarnos pues distintas situaciones, distintos lugares, personas, paisajes y traernos un poquito esto a sus frascos. En este caso el perfume que os presento, que quiero compartir con vosotros, no es otro que este Nuit de Sable. Nuit de Sable, os enseño también la cajita tipo estuche de cartón, robusto, bastante chula. Aquí podéis ver pues que ya nos listan las notas, nos listan también, pues nos hacen un pequeño resumen, ¿no? Digamos, pues de inspiración y un poquito de historia, ¿no? En qué está basado el perfume. Y bueno, es una cajita bastante chula, así que se abre tipo estuche y aquí pues sería donde descansaría la fragancia. El frasquito también está muy chulo, sencillo, sin florituras, con esta formita cuadrada que está muy bien. A mí me gustan mucho este tipo de frascos. Un tapón robusto que ajusta perfectamente, que pesa bastante y la verdad que está súper bien. Y luego tenemos un atomizador que funciona de maravilla. Uf, huele bien, ¿eh? Mucha nebulosa, bastante rendidor y ya os digo que es un perfume, es un atomizador que va genial. ¿Qué notas se declaran en este perfume? Bueno, en este perfume tenemos en salida, tenemos nuez moscada, tenemos cardamomo y tenemos comino. De corazón tenemos rosa turca, tenemos rosa y tenemos arena. Y en el fondo tenemos sándalo, tenemos abatonca, tenemos almizcle y tenemos ambroxan. Bueno, una vez vistas las notas, que nosotros nos hacemos nuestra película de a qué puede oler, de a qué huele, a qué se parece, a qué no se parece. Yo os doy, como siempre, pues mis impresiones, lo que a mí me parece, lo que a mí me está pareciendo, y si vosotros la tenéis y pensáis igual o distinto, pues de todas maneras pues lo podemos debatir por aquí. Esto es un perfume que, bueno, ha dejado la habitación impregna. Esto es un perfume que tiene una salida muy fuerte, una salida picante, una salida súper especiada, una salida al mismo tiempo también muy fresca y cremosa desde mi punto de vista y sobre todo desde el principio la encuentro también muy amaderada. Una fragancia que tiene pues esa parte floral de rosa que sinceramente no lo termino de percibir tanto. Es una parte que se percibe, la percibo muy suave, pero para mí y en mi opinión es totalmente eclipsado pues por toda la parte especiada. El cardamomo se nota un montón, la nuez moscada, entonces tienes esa parte oriental que en mi opinión creo que deja un poquito en segundo plano la parte floral, aunque la puedan notar un poquito ahí, que le puede dar un poquito de cremosidad, pero ya os digo que yo lo que más percibo es especias oriental, la parte de flor, la parte floral pues no la noto tanto. Y luego tenemos tenemos la parte de arena, ¿no? La parte de arena que hace un poquito también honor al nombre de la fragancia, ¿no? Nuit de Sable, noche de arena. Que bueno, pues sinceramente, pues como tampoco puedo deciros muy bien cómo huele la arena, ahora mismo no podría deciros, pues bueno, si está más conseguido, está menos conseguido. Yo quizá, pues en esta fragancia
lo que voy, lo puedo un poquito encasillar a esa parte seca, una parte picante que vas notando un poquito a medida que va evolucionando la fragancia, y quizá pues pueda venir pues por lo que han intentado transmitir, podría ser esa parte, ¿no? No lo podría decir con seguridad. Para mí lo que manda en esta fragancia pues es esa parte, esos trazos orientales, esa parte en la que te hace recordar o incluso pues te hace tener esa sensación de zocos, esa sensación de mercados tipo pues mercadillos medievales, con todo ese montón de especias brotando por todas partes, ¿no? Es un poquito pues esos aromas, y sobre todo sí que es cierto que te puede llevar, ¿no? Te puede llevar o te puede hacer recordar pues el sol y la arena, ¿no? El sol y la arena, pero por supuesto bastante alejado del agua, ¿no? Pues no sé, nos podemos meter en un desierto, en un pinar de dunas, solitario, es un poquito pues podría ir por ese camino. Ya os digo que me parece un perfume que huele súper bien, es un perfume súper atractivo, es un perfume súper masculino, un perfume que me está gustando mucho, un perfume encantador, y ya os digo que es un perfume que en mi opinión merece bastante la pena si te van ese tipo de perfumes pues orientales, especiados, con ese rollito un poquito pues de mercadillos, de zocos y toda esa amalgama de especias y mezcla de aromas, ¿no? Es un perfume que, bueno, yéndonos ya un poquito pues al género, edad y ocasiones, es un perfume que yo indudablemente en este caso es un perfume que veo completamente masculino. Como siempre decimos, pues que cada uno se ponga lo que quiera, pero en mi opinión quizá pues este perfume no lo veo pues, para nada lo encasillaría, ¿no?, en un perfume unisex. Yo lo veo un perfume bastante masculino, muy especiado, muy amaderado, y en fin, es cuestión de que lo vayáis probando. Luego es un perfume que tampoco lo veo pues para edades muy tempranas, ¿no? Yo a lo mejor pues lo metería un poquito pues a partir de los 30, pues ya pues digamos que todo esto pues un poquito ya ligado a las ocasiones de uso, que no lo veo tampoco pues perfume de salir de fiesta. Lo veo más lo veo un perfume que va de lo semiformal a lo formal. No lo veo un perfume de diario, de andar por ahí pues en fin, haciendo pues yéndome a tomar una cerveza de manera informal un día, sino que lo veo pues para situaciones que visten, ¿no? Es un perfume que viste muy bien. De todas maneras, pues esto, al igual que para el género, yo no es que tenga demasiados eventos elegantes y lo uso, por lo tanto, cada uno que lo utilice cuando quiera y que cada uno clasifique sus momentos formales y semiformales pues a medida que le vayan surgiendo, ¿no? Pero bueno, puestos a clasificarlo un poquito, pues yo lo veo un perfume pues tirando de lo semiformal a lo formal. Y luego ya, pues bueno, en cuanto a momentos de uso, estaciones y demás, es un perfume que lo veo para estaciones frías, lo veo más tarde-noche. Es un perfume que quizá todo lo más a lo mejor en primavera, alguna tarde-noche que no sea muy calurosa, pues ahí también lo podríamos alargar, pero para nada lo veo un perfume que nos pueda funcionar en verano. Entonces, pues es un poquito eso, ¿no? Un perfume masculino, un perfume semiformal, formal, un perfume ya maduro a partir de los 30 y quizá pues un perfume más tarde-noche, ¿no? Más tarde-noche o en días que esté nublado, que haga un poquito de fresco, ¿no? Son perfumes que van súper bien. Y luego ya, pues nada, vámonos con el rendimiento. Y bueno, el rendimiento de la fragancia, la verdad que en este punto
es un punto en el que quizá me ha dejado un poquito a deber, sabéis que yo no soy una persona que sea muy exigente con el tema del rendimiento. No digo que rinda mal, porque sí que es cierto que a mí, pues con mis 5 o 6 horas, yo ya doy los perfumes por buenos, ¿no? Porque quizá pues no necesito más, o es raro la situación en la que voy a necesitar que me dure más de ese tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que por el tipo de fragancia, por las notas que yo intuía o me podía haber imaginado que iba a tener un rendimiento mayor. Entonces, pues bueno, os tengo que reconocer que este perfume a mí no me da más de 6 horas, o sea, lo he estado probando, lo he estado dando uso bastantes días, todos los días, a diario, por la tarde, por el día, y no me da más de 6 horas. No me da más de 6 horas hasta que desaparece. Entonces, pues bueno, quizás sea yo, quizás sea mi piel y demás. Y bueno, también quizá pues sean un poco las expectativas, ¿no? de pensar yo, de creerme yo que este tipo de perfume pues tenía que durarme más tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que me deja de ver un poquito, porque sí que quisiera que me durase un poquito más de lo que me dura, no me importaría. Pero bueno, quitando esto, independientemente de eso, me parece un perfumón, me parece un perfume buenísimo para estas estaciones frías. Todavía queda invierno y ya os digo que yo lo estoy disfrutando. Y bueno, pues como siempre digo, recomiendo que lo probéis si tenéis ocasión, que le deis una olida y ya pues me decís qué os parece. Contadme por aquí si lo tenéis, qué pensáis de él, si más o menos percibís lo mismo que yo, qué percibís vosotros que yo no percibo, y a ver si entre todos pues nos vamos ayudando un poquito. Bueno, nada más, muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto y por acompañarme, por supuesto, en el resto de vídeos. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Abrazos.